Dios te bendiga y te guarde en este maravilloso día, lunes 4 de noviembre del 2024. Que la gracia de Dios te mueva para poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Te animo para que continuemos meditando en lo que la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Hoy vamos a reflexionar en las enseñanzas que Dios quiere que hagamos parte de nuestra vida por medio del versículo 19, el cual dice así: Si alguien le quita algo a las palabras de la profecía de este libro, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa que se nombra aquí. Por medio de este pasaje de la Biblia, se nos invita a que seamos fieles a lo que Dios nos dice y enseña por medio de su palabra, dándole el sentido correcto, dándole la interpretación correcta y no acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, porque nunca se trata de torcer la palabra de Dios, ¿sabes? Nunca se trata de ignorar lo que Dios nos está diciendo, pretendiendo que podemos buscar a Dios como se nos antoje, siendo que en la Biblia se nos dan las indicaciones de quién es Él y cómo buscarle para ser salvos. Así que, como no vamos a la frutería para comprar clavos y tornillos y no vamos a la gasolinería a que nos arreglen algún aparato electrodoméstico, tampoco podemos ir a estudiar la Biblia con la mentalidad de que vamos a decirle a Dios cómo Él tiene que ser o vamos a buscar a Dios como se nos antoja. Porque la expresión que se menciona en Apocalipsis de quitar o modificar las palabras de lo que Dios ha dicho, no solo se refiere a lo que está escrito, sino también a cómo la interpretamos y también a cómo la vivimos. Es decir, siempre hay consecuencias en cómo escuchamos, entendemos y meditamos en la Biblia y por lo tanto siempre hay consecuencias cuando aplicamos su palabra, la palabra de Dios, a nuestra vida. Si la aplicamos bien, porque la entendemos bien, entonces hay bendición y hay transformación de vida dirigida por el Espíritu Santo. Pero si la aplicamos mal, porque pensamos más en nosotros que en Dios, entonces también hay consecuencias de distorsión y no gozamos la vida plena, porque el pecado y la maldad que hay en nosotros y que no queremos reconocer no nos deja aplicar de manera eficiente la palabra de Dios. Por lo tanto, entendamos lo que dice la Biblia, pidamos dirección de Dios y apliquemos a nuestra vida su palabra para que nuestro testimonio refleje que obedecemos a Dios. Y cuando Dios nos pida que amemos, que se vea ese amor sincero y no un amor torcido. Que cuando Dios nos pida que nos arrepintamos, que se vean los frutos de arrepentimiento y no un remordimiento torcido. Que cuando Dios nos pida que apliquemos su perdón, que se vean los resultados de la restauración y no un perdón barato y egoísta. Que cuando Dios nos pida que compartamos su evangelio que nos ha salvado con otras personas, que lo compartamos de manera fiel y no que andemos mandando a medio mundo al infierno cuando la intención de Dios es que les guiemos a la vida eterna. La Biblia dice en el Salmo 119 del 103 al 105 lo siguiente: Tu palabra es dulce a mi paladar, más que la miel a mi boca. Rechazo la mentira porque tus enseñanzas me hacen sabio. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Saboreemos entonces la palabra de Dios y dejemos que sea luz que nos alumbre siempre. No caigamos en el error de torcer lo que Dios ha dicho, pues nuestras palabras, pensamientos y acciones deben reflejar que estamos entendiendo la voluntad de Dios y nos estamos sometiendo plenamente a ella. Por lo tanto, evitemos el error de interpretar las enseñanzas de Cristo a nuestra manera. Mira, la Biblia no necesita ser reformada. Quien necesitamos ser transformados somos tú y yo. La palabra de Dios no necesita de nuestra sabiduría humana para ser modificada de acuerdo a los tiempos en que vivimos. Más bien, nosotros siempre debemos someternos a la palabra de Dios, porque su mensaje es oportuno para ayer, para hoy y para siempre. Te animo para que desde hoy comencemos a pensar muy bien en que es nuestro deber leer, estudiar y aplicar de manera correcta y fiel lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. No seamos distorsionadores, sino hijos fieles que aplican correctamente la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:15 lo siguiente: Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio.
Espero que esta reflexión sea útil para ti y que continúes meditando en lo que Dios te ha mostrado hoy por medio de su palabra. Que sigas teniendo un bendecido día. Dios te guarde siempre. Hasta mañana.